Hola, hola a todos, qué gusto poder compartir un momento más con ustedes. Soy María del Carmen Terán y me da muchísima alegría podernos darnos un momento y un espacio. El día de hoy quiero hablarles un tema que está muy en boga. Probablemente muchos han escuchado sobre que tenemos en que empoderarnos, ir por lo que nosotros deseamos, por nuestros sueños, etcétera, etcétera. Hay muchísimo y es algo que creo que tenemos que entender muy bien a qué camino nos conduce para tener muy claro qué es lo que queremos. Pero antes de empezar, quiero hacer una oración con ustedes para que en realidad podamos tener la presencia de Dios tanto en ser yo un instrumento y también ustedes poder tener esta apertura y tengamos una apertura de corazón para poder recibir lo que Dios quiere transmitirnos para que podamos conectar con Él. Entonces, voy a, en este momento, amado Dios, te quiero dar gracias infinitas por este día y por permitirnos estar reunidos para poder hablar sobre tu presencia, sobre tu palabra. Por favor, danos muchísima sabiduría, danos mucha luz, Espíritu Santo. Permítenos que sean tus palabras las que en este momento se puedan transmitir y que podamos, sobre todas las cosas, ponerte a ti como primera en nuestra vida y que seas tú nuestro único objetivo, nuestra única meta en todas las cosas que hagamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces, el día de hoy quiero hablarles un poco del empoderamiento. Probablemente muchos de ustedes, si han estado en camino de crecimiento personal, como yo estuve en este camino de trabajar en nosotros, de sanar heridas, probablemente llegó un momento en su vida que se dieron cuenta posiblemente que había muchas cosas que nosotros habíamos tal vez dejado pasar, que habíamos sido a lo mejor sumisos, que a lo mejor hemos sido complacientes, que a lo mejor nos hemos privado de muchos deseos, de muchos sueños, de muchos anhelos, de muchas metas, que a lo mejor hubo muchas cosas que por nuestras heridas y nuestros patrones no pudimos concretar metas, proyectos, y que a medida que uno va tal vez sanando y transformando, es como que empezamos a decir, yo quiero tener una meta, yo quiero tener un objetivo, yo quiero tener un propósito. Probablemente hemos escuchado mucho esto de hay que vivir la vida con un propósito, porque si no vivimos la vida con un propósito, ¿para qué la vivimos? Y en parte esto del propósito tiene razón, pero siento que no está encaminado en el fondo a glorificar a Dios. Y recordemos, si de alguna manera fuimos topados por Dios, si de alguna manera hemos buscado respuestas, hemos entrado en un camino de crecimiento y en un despertar espiritual, si en alguna manera hemos tratado de querer llegar a Dios, pues probablemente nuestro objetivo en el fondo era acercarnos a Dios. Y encontramos muchísimas herramientas técnicas en el camino, muchas corrientes, muchos mentores, muchos coaches que probablemente en el fondo trataban a lo mejor de decirnos, vamos a acercarnos a Dios. Al final no importa el nombre, el universo, la energía vital, no importa el nombre, vamos a acercarnos a Dios. Entonces hemos adquirido probablemente muchas herramientas, muchas cosas, leído muchos libros para poder tratar de entender y acercarnos a esta energía vital, ¿sí? Esta energía de Dios. Hay una gran diferencia cuando nosotros, en el fondo, empezamos a querer igualarnos a Dios y decir, bueno, al final, si venimos de Dios, pues todos somos Dios o todos tenemos esa energía divina en nuestro interior y somos capaces de lograr todas las metas y objetivos que queremos. Hay una diferencia entre eso o reconocer nuestra humanidad y reconocer la grandeza de Dios y querer vivir para servirle a Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el empoderamiento tradicional, el nuevo empoderamiento? ¿Sí? El empoderamiento de vamos por nuestros objetivos, vamos por nuestras metas, nosotros podemos conseguirlo, nosotros podemos lograrlos. En el fondo, comenzamos a cultivar mucho el ego sin darnos cuenta, porque
comenzamos a decir, nosotros somos capaces de lograr y de conseguir lo que queramos, nosotros podemos llegar, eh, nos hemos anulado, hemos complacido, no hemos puesto límites, hemos aplazado muchos sueños, muchos ideales. ¿En dónde está el foco? En yo. Yo he aplazado sueños, yo he aplazado ideales, yo he complacido, yo no he puesto límites, yo he sido condescendiente y está en cultivar el yo. Entonces, si nosotros, sin darnos cuenta, nuestro origen y nuestro foco está en el yo, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos cada vez profundizando a tratar de cultivar ese yo. Y comenzamos a llenarnos sin darnos cuenta a veces de enojo, de resentimiento, que no nos damos cuenta. Empezamos a creer, no tengo la vida que yo quiero porque las personas de al lado no me dejan, o porque no pongo límites, o porque soy muy complaciente, o porque soy muy condescendiente. Entonces no tengo la vida que yo quiero porque no me permite. O este es otro que es como un grado más profundo. Soy consciente de que alrededor no son los responsables de mi felicidad, entonces tengo que trabajar en mí para yo poder sanar patrones y para poder romper bloqueos, y de esa manera, al momento que yo rompo bloqueos, comienzo a atraer las cosas por abundancia, energéticamente las atraigo, porque yo destruyo todos esos bloqueos. Y hay un problema en eso también. Nuevamente, yo soy el que destruye los bloqueos, yo soy el que trabajo en mí, yo soy el que comienzo a atraer, yo soy el que comienzo a vibrar como la vida que quiero tener. Entonces, soy yo el que comienza a manifestar mis sueños. Y nuevamente, mi foco termina siendo el yo, si nosotros nos damos cuenta. Aquí estamos haciendo una pausa. Yo vivo en el Ecuador, vivo en Quito, pero está un viento terrible. Ya calmó un poco. Entonces, bueno, ¿en qué he ido? Entonces, justamente cuando nosotros nuevamente yo voy a traer la vida que quiero, yo voy a romper bloqueos, yo voy a romper patrones, yo voy a sanar heridas, yo voy a transformarlo para poder tener la vida que quiero. Entonces, el foco es en el yo. Y comenzamos a cultivar eso, entonces entramos en un falso empoderamiento. Es un empoderamiento que está un ego disfrazado. Un ego en el que el foco es muy egocentrista y en el que me creo capaz de lograr y conseguir todo lo que me propongo. Y eso no nos lleva más que a un vacío, porque por más de que al sanar patrones, al trabajar en nosotros sintamos que nuestra vida está mejorando, porque de alguna manera se siente que está mejorando. No es que no se siente, porque si es que no se sintiera que la vida no está mejorando, si no sintiéramos que nuestras cosas no mejoraran, pues no lo siguiéramos haciendo, ¿no? O sea, no seguiríamos ahondando más, leyendo más de mentalidad, viendo más de cómo hacer una reestructura mental, cómo poder reprogramarnos, de cómo gestionar emociones, de cómo trabajar para patrones, de cómo eliminar creencias, transformar creencias, de cómo puedo mejorar mis bloqueos para atraer más. O sea, si no hubiera una mejoría, no siguiera buscando herramientas, porque como me doy cuenta que las herramientas que las estoy empleando sí están funcionando y me está sirviendo, entonces yo busco más para seguir profundizándolas, más para seguir como buscando ese camino que empecé a intentar encontrarlo desde el inicio, desde cuando a lo mejor me sentí muy destruida, cuando por alguna situación personal me llevó a un trabajo personal, a un despertar espiritual, a un acercarme a Dios. Entonces, en ese instante, cuando yo tuve ese dolor y cuando yo empecé a buscar respuestas, pues todas las herramientas que he ido adquiriendo de alguna manera me han servido. Y como me sirven, pues yo las sigo buscando, sigo aplicándolas, pero se escucha siempre que es como, ok, si ya no te están funcionando tanto es porque necesitas entrar a un siguiente nivel de conciencia o necesitas trabajar nuevamente, necesitas encontrar una nueva herramienta para que te haga sacar la siguiente capa de la cebolla. Y eso es lo que se escucha mucho en este camino del trabajar en ti, del yo, del cultivar el yo, del ti. Entonces, el punto es que hay mucho este ego disfrazado de empoderamiento, ¿sí? Hay una diferencia muy grande
cuando nosotros dejamos de buscar el yo, dejamos de buscar qué necesito para trabajar en mí, qué necesito para desbloquearme, qué necesito para traer la vida que quiero. Hay una diferencia cuando yo reconozco a Dios sobre todas las cosas. Y esto yo no me cansaré de decirlo. Gracias a que pude experimentar y practicar muchas herramientas y pude leer muchas culturas, muchas filosofías, incluso orientales, y muchas cosas, trabajar incluso hasta un poco esotéricamente, a veces cosas como astrología, y he leído muchas cosas de eso. Gracias a que pude practicarlas y leerlas, pude entender porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero lo interesante de esto es que no es el Jesús yogi, porque también en todo lo de la New Age, en todo este trabajo personal, hay un Jesús yogi que probablemente muchos de ustedes no lo han escuchado, probablemente muchos de ustedes sí lo han escuchado. Hay muchos autores que tratan de interpretar la vida de Jesús desde otro lado, que tratan de tratar de hacerlo ver a Jesús como un Jesús hinduista, como un Jesús yogi, o sea, tratar de acoplarlo para hacernos tal vez tener la falsa idea de que al final no importa el camino, todos nos llevan a Dios. Pero hay una diferencia cuando nosotros en realidad empezamos a buscar a Dios a través de Jesús, pero del Jesús bíblico, del Jesús que está en las Escrituras, el tradicional, el que habla en el Antiguo Testamento, el que habla en los Evangelios, no la interpretación que tal vez a lo mejor una persona se quiso decir, ok, yo ya entendí qué quería decir Jesús y escribo un libro y lo escribo en los Evangelios según lo que yo creo. No se trata de eso, o sea, porque imaginemos cómo podemos nosotros confiar en la interpretación de la vida de Jesús en una persona, o en un autor, o en otro autor, o en otro autor, que cada uno se siente como que se ha iluminado, como que ha encontrado las respuestas, y ahora sí yo sí entendí qué quería decir Jesús. Y ahí también hay una trampa, porque muchas veces es que Jesús nos quiere decir a nosotros, a cada uno, algo. Sí, es verdad, pero no es para llevarnos es para llevarnos de diferentes caminos a Dios, pero Dios verdadero. No es para que yo interprete como yo crea y conducirme. Y si yo creo que tengo ese poder de interpretar como yo quiera las cosas, hay mucho ego disfrazado ahí, porque comienzo a tener un Dios a la carta y empiezo a decir, ok, a mí me sirve esto, a mí me funciona esto, a mí me sirve esto, a mí me sirve esto, a mí me sirve aquello. Entonces yo empiezo a crear sin darme cuenta mi propia religión, aunque crea que no lo estoy haciendo. Mi propia religión no tiene nombre, yo no soy religioso, yo solo soy espiritual, pero lo estamos haciendo. Es algo que, si lo hablo, es porque de alguna manera yo lo viví, porque yo estuve peleada con la religión, porque yo no quería saber de iglesias, y me di cuenta de esta soberbia, de este ego disfrazado, de que yo creo que sé que es lo mejor para mí. Entonces hay una diferencia en tratar de empoderarme desde todo este lado, desde toda esta corriente del yo, a el querer empoderarme con Jesús de la mano, con Jesús en mi corazón. Y afortunadamente, si nosotros regresamos al dogma cristiano, al dogma, y que para mí he encontrado muchísimas respuestas en el dogma de la Iglesia Católica, que realmente no me había dado cuenta. Yo me alejé, pues yo era católica en la infancia y en la adolescencia, y muchos años, y de repente terminé alejándome por justamente este camino, y regresé a mi fe católica, me convertí, regresé a mi fe católica. Hay una diferencia cuando nosotros regresamos al dogma cristiano, al dogma de Jesús, pero al dogma de la Biblia, al bíblico. Y empezamos a entender que la interpretación de las escrituras no se hace por una persona. Es como que se empieza a hacer, debe haber una institución, debe haber un grupo de gente que las interprete. No porque sean perfectos, no porque no sean pecadores, sino porque si hay gente que se dedica años y años y años a estudiar e indagar, y no estamos hablando de 15 años, son 2000 años. 2000 años en donde hubieron apóstoles que le siguieron a Jesús y comenzaron a transmitir
su credo de Jesús de generación en generación, los apóstoles a sus discípulos, sus discípulos a sus discípulos, sus discípulos a sus discípulos, y así sucesivamente. Y se comienza a formar sociedades en base a eso para hacer una interpretación lo más cercana a lo que a lo que Dios quiso transmitir. Y no está sola, porque obviamente hay mano del Espíritu Santo para eso. Entonces, si nos damos cuenta, en la tradición cristiana, especialmente de la Iglesia Católica, que les puedo hacer referencia porque estoy como más empapándome, ellos no hablan de la palabra empoderamiento, porque tiene esta trampa. No hablan ni siquiera de un Jesús que se fue al Tíbet a meditar, no, hablan de un Jesús que vivió con su madre durante 30 años, 30 años donde no hubo vida pública, en donde aprendía de las enseñanzas de su mamá, de su padre hasta que falleció, de un Jesús humilde, de un Jesús servicial, de un Jesús que atravesó pobreza, no porque no podía traer alimento, sino que necesitaba sentir eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a no hablar de un empoderamiento, el Jesús bíblico, tradicional, no tiene nada que ver con la nueva ola de New Age, que estamos ahora, de creer que todo es Dios o que todos los caminos nos llevan a Dios, pero todos los caminos vistos de diferentes ideologías y diferentes dogmas. Entonces, si queremos usar la palabra empoderamiento, podríamos usar la palabra empoderamiento, pero con Jesús de la mano, ya que usamos esta palabra de empoderarnos. ¿Qué significa empoderarnos con Jesús de la mano? No significa llenarnos de amor propio, llenarnos de que yo soy capaz, de que yo puedo lograrlo. Significa reconocer que no podemos hacerlo sin Jesús, sin Dios. No lo podemos hacer. Si nosotros creemos que podemos hacer las cosas sin Dios, hay soberbia, vanidad, ego y orgullo de la mano. Y es un ego disfrazado este empoderamiento. Si yo pongo un propósito de mi vida y digo, yo quiero este plan, este proyecto, esta meta, la quiero conseguir porque me gusta, porque toda la vida me he sacrificado, porque no me lo he logrado, hay ego, hay soberbia. Nuestro propósito de vida no debe ser otro más que servir a Dios. No debe ser más que ser nosotros, el instrumento de Él para servir. Y puedo servir de múltiples maneras. Puedo servir junto de la mano de Él en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo. Puedo servir con mis padres, si está enfermo, tener la gracia, tener el gusto de cuidarlo en su enfermedad, de visitarlo, de acompañarlo. Si está hospitalizado, de ayudarle. De tener la gracia de servir en mi hogar, en la calle, encontrarme con alguien, de tener la satisfacción de servir, pero no lo sirvo por mí, lo sirvo porque quiero agradar a Dios, porque quiero servir a Dios, porque quiero hacer caso a sus mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, pero no te enfocas en cultivemos al prójimo, porque yo ahí tenía una falsa idea de si dice amar al prójimo como a ti mismo, pues tienes que amarte tú primero y ahí amas al prójimo. No, porque dice amar a Dios sobre todas las cosas y de ahí al prójimo como a ti mismo. O sea, es tan fuerte amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, comenzamos a amar al prójimo por añadidura, pero porque estamos empezando a llenarnos de Cristo. Y para podernos llenar de Cristo, nosotros tenemos que buscar dogmas, tenemos que encontrar que realmente nos conduzcan a Él, desde el lugar que Él vino a enseñar, desde la tradición que los apóstoles enseñaron, incluso desde la Biblia. Y desde la Biblia reconociendo que es un gran instrumento y que es inspirada por Dios, pero que también terminó ser escrita 500 años después. Entonces no la hacemos de menos, pero también es muy importante en nosotros. Entonces desde ese lado, cuando yo reconozco a Dios, que Él debe ser mi foco, debo estar amándole sobre todas las cosas, debo ser su servidor. Mi propósito de vida no puede ser más que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el camino para llegar a Dios? Solo Cristo. Solo Jesús. Las enseñanzas que están en la Biblia.
las enseñanzas en la que comienza en todas las parábolas, en la parábola del samaritano, en que el samaritano le ayudó a ese de Samaria que estaba, perdón, el samaritano que le ayudó al prójimo que lo habían asaltado. Como si comenzamos nosotros a entender y ayudarnos de alguien que nos ayude a comprender, porque es fácil interpretar a nuestro gusto y por eso hay tantas divisiones de las iglesias, porque cada uno dice, ok, lo interpreto así, pues me abro un nuevo clan. Y no, ok, yo me interpreto así y abro un nuevo clan. Y por eso hay tantas divisiones de tantas iglesias. La idea es que nosotros aprendamos a tener humildad. No es fácil, claro que no es fácil, porque a mí me cuesta un montón. Creo que a todos nos cuesta un montón. No es fácil ser humildes, pero ese milagro lo hace Jesús. Y es interesante ver cómo el camino más corto para poder llegar a Jesús a través de su madre. Cuando nosotros empezamos a entender que obviamente la Virgen María no es Dios, pero ella con su humildad dijo, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y estuvo dispuesta y obedeció y creyó hasta el final de los días de Jesús, le acompañó y mostró un camino de humildad. Es la mejor manera de demostrar esa humildad. Y Jesús fue formado también por su madre, la humildad de ella. Entonces, el camino es la humildad. Ese es el camino que a nosotros nos indica. Y si nosotros tenemos un proyecto, un plan de vida, primero preguntémonos, ¿esto está alineado con servir a Dios? Pero no con servir a Dios desde yo tengo ese gusto y Dios me tiene que complacer o servir o voy a pedir porque a mí me gustaría esta meta, mi objetivo, entonces yo voy a proponerme esto porque sé que Dios me va. No, es aceptar la voluntad de Él. ¿Cómo aprendemos a aceptar cuál es la voluntad de Él en oración? La oración es algo muy rico. Hagamos oración. Arrodillémonos todos los días, unas 2 veces al día, unos 5, 10 minutos, oremos, conectemos, digámosle, no sé qué decirte, me siento así, quisiera esto, pero no sé si es lo que yo necesito. Cuando nosotros empezamos a entrar en este camino de humildad, de oración, de ponerle a Dios como nuestro principal propósito en la vida, nuestra vida no se vuelve comienzo a crear la vida de mis sueños. No nos interesa la vida de nuestros sueños. Lo que nos interesa es servir a Dios. Y cuando en realidad nuestro corazón quiere servir a Dios, cuando nuestro corazón quiere ser discípulos de Él, quiere que lo que nosotros hagamos sea seguir a Dios a través de lo que Cristo nos enseñó, nuestra vida se vuelve hermosa. No necesitamos seguir ya buscando y encontrando la quinta pata al gato y reconocer qué capa de mi herida está y seguir quitando la capa de la cebolla y necesitar seguir estudiando el por qué me duele esto. Ya no necesitamos. Ya no necesitamos entender el porqué de muchas cosas. Y se siente una tranquilidad. Yo trabajé mucho en mi crecimiento personal durante 6 años. Hice mucho trabajo personal. Muchas cosas, mucha terapia, muchas herramientas. Y nunca me he sentido como me he sentido en estos últimos meses. Desde que desde que recibí la gracia de poder sentir a Jesús en mi corazón. No, ya ni siquiera trabajo patrones, ya ni siquiera trabajo creencias. Lo que hago es a veces observarme, darme cuenta, esto me molesta, y me doy cuenta que me está molestando y le pido a Dios, estoy resentida con tal persona, por favor ayúdame, Virgencita, ayúdame a eliminar este resentimiento. Jesús, ayúdame a transformarlo, ayúdame a que mi corazón se junte más contigo. Entonces eso es lo que les quería contar. Si tienen la idea de que quieren empoderarse en algo, pues empoderémonos con Jesús, pero no para buscar nuestro plan, nuestra meta, sino para decir, quiero servirte sobre todas las cosas.
lo que sea que necesites servir. Y a veces ni siquiera necesitamos tener súper plan meta. Nuestra meta puede ser, quiero que mi casa no acumule tanta basura y quiero clasificar los armarios porque tengo demasiadas cosas, porque quiero servir a mi familia dándoles un hogar más bonito. Y quiero glorificar a Dios porque no tengo pereza, porque cuando procrastinamos existe la pereza. Por eso es que la iglesia habla que la pereza es un pecado. No queremos arreglar, no queremos limpiar, no queremos esto. Entonces, cuando yo empiezo a servir con Cristo en nuestro corazón, ya no me da pereza de arreglar, de limpiar, de ir a trabajar, porque quiero engrandecer a Dios. Y ese y es mi principal propósito. Entonces, les quería compartir el día de hoy. Espero que les aporte en algo. Espero que Dios, de alguna manera, pueda ser ese instrumento, le permitamos que sea un instrumento a cada uno de nosotros. No es fácil porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja, pero para Dios no hay nada imposible. Y termino con este hermoso versículo de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.